El problema empezó con un café mal puesto. Era martes, las 17:12. Yo salía del despacho para tomar aire y me crucé con Sergio en la cafetería de la esquina. Lo de siempre, 2 cafés, uno con leche, el otro solo. Pero ese día, él pidió el mío por error y lo probó antes de darse cuenta. Lo miró, me miró, y sonrió con esa sonrisa de quien no pide perdón porque no lo siente. «Sabes mejor que el café», me dijo. Y ahí, en esa frase ridícula que no debería haber significado nada, empezó todo. No fue el comentario, ni su sonrisa, ni el hecho de que llevábamos semanas viéndonos en reuniones y compartiendo bromas. Fue la forma en que me miró. Como si me conociera de antes. Como si no le importara nada más. Como si yo fuese, por un instante, alguien deseable otra vez. Yo tenía un marido. 2 hijos. Una casa preciosa en Valencia. Un matrimonio que funcionaba como un reloj suizo, preciso, predecible, aburrido. Diego era todo lo que una suegra querría para su hija. Responsable, atento, trabajador. Pero hacía meses que no me miraba como Sergio lo hizo ese martes. ¿Y qué hice yo? Me reí. Le seguí el juego. Me senté con él en la terraza, le robé un sorbo de su café y le dije que el mío sabía mejor porque llevaba años siendo lo único emocionante de mis tardes. No hubo flirteo descarado. No hubo manos rozándose. Solo palabras. Pero las palabras, cuando llegan en el momento justo, son más peligrosas que cualquier caricia. Esa tarde no volví al trabajo. Inventé una excusa, cogí el coche y me fui a la playa del Saler. Me senté frente al mar y me pregunté por qué demonios estaba temblando si no había hecho nada. Pero lo sabía. Sabía que ese café era una bomba de relojería. Y que yo ya había activado el temporizador. El jueves siguiente, Diego llegó a casa 1 hora antes de lo habitual. Yo estaba sentada en la cocina revisando un presupuesto de la oficina que tenía que enviar antes de las 8. Cuando lo vi entrar, con la chaqueta en la mano y el gesto serio, supe que algo pasaba. No saludó, no preguntó por los niños, no soltó la típica frase de ¿qué tal el día? Me miró como se mira a una caja cerrada que uno teme abrir. He pasado por la ITV, dijo, apoyando las llaves sobre la encimera sin mirarme. Yo no entendí qué tenía que ver eso con su cara de funeral, así que asentí, esperando que siguiera. Me han dado los papeles del coche y, hizo una pausa, sacó un sobre arrugado del bolsillo y lo dejó frente a mí, esto estaba en la guantera. Era una servilleta. Blanca, con una mancha de lápiz de labios roja y una frase escrita con letra que no era la mía. Me debes otra tarde como la del martes. Tardé en reaccionar. Pensé en Sergio, en ese martes del café, en cómo habíamos acabado tomando una cerveza después del trabajo y hablando durante horas en su coche aparcado junto al río. No había pasado nada físico. Pero bastó una conversación larga y muchas miradas para que yo me sintiera como si hubiese cometido algo. Me había dejado llevar. No hice nada grave, pero tampoco podía decir que aquello era inocente. ¿Qué es esto, Lucía? Preguntó Diego, aún sin mirarme directamente. ¿Quién es ese? ¿Qué tarde? ¿Dónde estuviste el martes? Intenté hablar, pero las palabras se me quedaron a medio camino. No porque no supiera qué decir, sino porque todo lo que dijera iba a sonar a excusa. Porque lo era. Porque había algo ahí, aunque no hubiese llegado a nada físico. Es una tontería, logré decir, sabiendo que esa respuesta era el equivalente emocional a escupirle en la cara. Diego se rió, pero fue esa risa seca, contenida, que se da justo antes de perder el control. Caminó hacia la nevera, sacó una botella de agua, la abrió, bebió, cerró la botella, la volvió a meter, todo en completo silencio.
Luego se apoyó contra el fregadero y me miró. Lucía, no soy idiota. No me vengas con tonterías. Llevas semanas rara, hablando poco, volviendo más tarde, y ahora encuentro esto. Si tienes algo que decirme, dilo ya. No ha pasado nada, repetí. Solo hablábamos. Es un compañero del trabajo. ¿Y las tardes con él son tan intensas que dejan servilletas con besos en la guantera? ¿Eso es hablar? Se me vino el mundo encima. No porque me estuviera gritando, no porque me hubiera descubierto, sino porque por primera vez en mucho tiempo, Diego me hablaba con emoción. Dolido, sí. Pero vivo. Presente. No era el padre de los niños. No era el tipo con quien organizábamos menús semanales. Era mi marido, el hombre con quien alguna vez me fui de fiesta y reí hasta las 4 de la mañana. Y ahora me miraba como si fuera una extraña que acababa de irrumpir en su casa. No sabía cómo decirte que me siento vacía, dije al fin. Que llevo tiempo sintiendo que entre nosotros solo hay horarios, listas de compras y conversaciones sobre los deberes de los niños. Que no estoy bien. Diego se quedó inmóvil. Me observó como si no entendiera nada, como si yo hablara en otro idioma. ¿Y por eso buscaste a otro? No lo busqué, respondí. Pasó. Fue una conversación. Me hizo sentir vista. ¿Y yo qué soy? ¿Un mueble? ¿Un cajero automático? ¿Qué quieres que haga con esto, Lucía? No lo sé. Fue lo único que pude decirle. Porque era la verdad. No sabía qué quería. No sabía si quería salvar el matrimonio o si solo quería salir corriendo de todo. Sentía rabia, culpa, miedo, y al mismo tiempo una sensación de alivio que no me atrevía a confesar. Diego no gritó. No lloró. Solo se fue al salón, cerró la puerta y dejó la cocina en un silencio que me caló los huesos. Me quedé ahí sentada, con la servilleta delante, sabiendo que ese trozo de papel era el principio del fin de algo. O el principio de algo nuevo. Aún no lo tenía claro. Pero Diego, sin decirlo, ya había empezado a tomar decisiones. Se le notaba en los gestos, en el modo en que me esquivó al pasar por el pasillo esa noche. Me hablaba lo justo, lo imprescindible. Como si ya no mereciera ni su enfado. Sabía que la verdadera tormenta aún no había empezado. Pasaron 2 días sin que Diego y yo cruzáramos más de 5 frases seguidas. Todo lo que necesitábamos decir se resumía en preguntas sobre los niños, sobre quién recogía a Carla del conservatorio o si Pablo tenía ya el uniforme limpio. Dormíamos en la misma cama, pero dándonos la espalda, fingiendo que la distancia era por el calor o el cansancio. Yo sabía que él no estaba esperando una explicación, porque en su cabeza ya la tenía. No necesitaba pruebas ni detalles, solo estaba eligiendo cómo gestionarlo. Aún así, el sábado por la noche, después de que los niños se fueran a casa de mis padres, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Diego entró en el salón, apagó la televisión que yo estaba viendo sin prestar atención y se sentó en el borde del sofá, frente a mí. Tenía la mirada tensa, la mandíbula apretada, pero no parecía fuera de control. Solo cansado. Dímelo ya. Todo. Sin rodeos. Sin adornos. Quiero saber con quién has estado, desde cuándo y qué ha pasado. No contesté de inmediato porque estaba repasando mentalmente cómo contarle lo que él ya suponía. Me miraba esperando que soltara la verdad como se suelta una venda. Rápido y sin anestesia. Pero no era tan fácil. Se llama Sergio. Es nuevo en la oficina. Todo empezó hace un par de meses, después de una reunión. Salimos un par de veces. Nada más. ¿Nada más? Repitió él, frunciendo el ceño. ¿Eso es todo?
¿De verdad esperas que me crea que solo hablaste con él? Sí, porque es lo que pasó, insistí, sintiéndome ridícula. No pasó nada físico, te lo juro. ¿Y crees que eso cambia algo? No estoy diciendo que no sea grave, Diego. Solo te estoy diciendo la verdad. No me interesa si te acostaste con él o no. Eso ya no importa. Me mentiste, saliste con él, compartiste cosas que se supone que solo compartías conmigo. Te fuiste a tomar algo, a hablar, a reír, y lo escondiste. ¿Eso no te parece suficiente traición? Me quedé callada, porque tenía razón. Había compartido con Sergio cosas que hacía años que no compartía con Diego, no porque él no quisiera, sino porque yo me había cerrado. Me había construido una especie de rutina emocional en la que todo estaba medido, filtrado, aséptico. Con Sergio, en cambio, era como abrir una ventana en una habitación cerrada mucho tiempo, aunque ahora esa imagen solo me producía vergüenza. ¿Te gusta?, preguntó Diego, y esa vez no había rabia en su tono, solo una curiosidad amarga. No lo sé. Me hizo sentir viva, sí, pero eso no significa que quiera algo con él. Fue una confusión, una estupidez. Me dejé llevar. ¿Y yo qué soy, Lucía? ¿Qué hemos sido estos años? ¿Una rutina? ¿Un plan de pensiones? ¿Una agencia de viajes familiar? No digas eso. Sabes que no es así. Claro que es así. Me has sacado de tu vida y ni siquiera lo noté. Me he enterado porque una puta servilleta me lo gritó a la cara. Diego se levantó del sofá y caminó de un lado a otro del salón. Se notaba que estaba haciendo un esfuerzo inmenso por no gritar, por no lanzar algo contra la pared. Yo no podía moverme. Cada palabra suya me pegaba al sofá como una piedra encima del pecho. No sé si quiero seguir contigo, dijo de pronto, deteniéndose frente a la ventana. Eso ya lo sé, respondí sin pensar. Se giró y me miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. ¿Y entonces qué haces aquí, Lucía? ¿Esperas que te perdone? ¿Que esto pase y ya? ¿Que volvamos a fingir que todo está bien? No. Solo quiero entender qué pasó. Entenderme. No estoy pidiéndote que me perdones hoy. Pero tampoco quiero que todo se acabe sin haber hablado de verdad. Pues háblame de verdad, venga, exigió. Dime si pensaste en dejarme. Si pensaste en irte con él. Si te pasaba por la cabeza alguna noche mientras yo dormía al lado tuyo. Lo pensé. Claro que lo pensé. Durante un par de semanas, cada vez que Diego me tocaba el hombro o me preguntaba si quería una copa de vino, pensaba en Sergio. No porque quisiera dejar a Diego por él, sino porque con Sergio me sentía otra. Más ligera. Menos madre. Menos esposa. Solo una mujer que reía. Pero no se lo dije. No pensaba en dejarte. Pero tampoco me sentía tu esposa. Me sentía una empleada de esta casa. Una secretaria de los horarios de los niños. Eso lo decidiste tú, Lucía. Yo estaba aquí. Siempre. Y tú te fuiste sola. No pude decirle que tenía razón. Solo lo miré y vi a un hombre roto, que no lloraba porque el orgullo se lo impedía, pero que estaba al borde. Me sentí sucia. Peor que si le hubiera sido infiel con el cuerpo. Porque lo traicioné con la atención, con el deseo, con la ausencia. No sé si te quiero, dijo finalmente. No sé si quiero seguir con esto. Pero no voy a decidirlo ahora. Me voy a casa de mi hermana unos días. Tú piensa lo que quieras, pero cuando vuelva quiero una decisión. O tú o yo tomamos una. Me dejó sola, y no le pedí que se quedara. Porque lo último que me quedaba de dignidad era aceptar que me lo había ganado.
El domingo por la noche recibí un mensaje de Diego. No decía mucho, solo que no volvería a casa hasta el miércoles y que necesitaba tiempo. Lo firmaba con su nombre, sin ningún beso, sin ningún cariño, como si ya no fuéramos nada. Lo leí 5 veces, buscando alguna grieta por donde colarme, pero no había ni una. Era un mensaje seco, claro y definitivo. No respondí. Me limité a dejar el móvil boca abajo sobre la mesa del comedor. Me levanté y empecé a recoger la casa con una precisión obsesiva, como si limpiar pudiese borrar algo de lo que había pasado. El lunes por la tarde fui al supermercado, una rutina que en cualquier otro momento no tendría nada de especial. Pero esa vez, al llegar a casa, noté que faltaban cosas. Nada evidente, nada dramático. Pero al abrir el armario del dormitorio me di cuenta de que Diego se había llevado parte de su ropa, un par de camisas, 2 vaqueros, una chaqueta. El cajón de su mesita estaba vacío. Había dejado su reloj viejo y un libro, como si hubiera querido decir que aún no era definitivo, pero también como si necesitara espacio. En el baño, su cepillo de dientes ya no estaba. Miré todo eso en silencio, sin tocar nada, sin mover una sola prenda. Me quedé de pie en el umbral de la habitación como una invitada inesperada. El martes, sin previo aviso, recibí una notificación en mi correo, un movimiento de nuestra cuenta bancaria conjunta. Diego había sacado 3.000 euros y los había transferido a su cuenta personal. Ni una palabra, ni una explicación. Solo el movimiento frío de alguien que ya no quería depender de una estructura compartida. Entré en nuestra cuenta y comprobé que todo lo demás seguía igual. No era una fuga, pero era un paso. Una señal. Me pasé el resto del día con una presión en el pecho que no me dejaba pensar. Cuando llegaron los niños, les sonreí como pude. Les dije que papá estaba en casa de la tía Marta porque tenía trabajo, y me odié por esa mentira. Ellos no preguntaron más, pero me miraban como si supieran que algo no iba bien. Les preparé la cena, les ayudé con los deberes, les conté un cuento para dormir, y cuando se durmieron, volví al salón y me quedé ahí, mirando el televisor apagado, sin ganas de moverme. El miércoles por la mañana, mientras dejaba a Carla en el conservatorio, vi a Diego en la acera opuesta. Llevaba una bolsa de deporte y caminaba rápido. No me vio, o fingió no verme. Lo seguí con la mirada hasta que entró en un edificio que conocía bien, la oficina del abogado de unos amigos suyos. Lo supe antes de comprobar nada. No me hacía falta preguntar. No necesitaba pruebas. Él no quería hablar. No quería una discusión. Había elegido el camino más limpio y directo, dejar que todo lo hiciera otro. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré un sobre en el buzón. Dentro había una carta, firmada por Diego, donde me informaba formalmente de su intención de separarse legalmente. Me pedía que revisara el contenido con calma y que le confirmara si aceptaba los términos. También había una copia del acuerdo de separación redactado por un abogado. Era frío, correcto, preciso. Estaba todo: custodia compartida, cuentas, propiedad del piso, calendario de visitas. Todo estaba calculado. Todo estaba pensado. No había margen para la improvisación. Me senté en la mesa del comedor y lo leí entero. Cada línea era un recordatorio de lo que habíamos construido juntos y de cómo ahora todo eso se convertía en columnas de cifras, horarios y responsabilidades. Diego me estaba demostrando que no necesitaba gritar, ni vengarse con insultos, ni hacer un drama. Su forma de castigarme era más eficiente: quitarme todo lo que compartíamos sin alzar la voz, dejarme fuera de su mundo como quien cierra una puerta con llave y se marcha sin mirar atrás. A la mañana siguiente, me llamó su abogado para confirmar que había recibido el documento. Le dije que sí, que lo estaba revisando. Fue amable, pero breve.
No me ofreció ningún consuelo ni palabras vacías. Solo me preguntó si necesitaba que me recomendaran un abogado para mí. Cuando colgué, me di cuenta de que ya no se trataba de una discusión de pareja. Ya no era una conversación pendiente ni una herida reciente. Diego había convertido su dolor en acciones concretas, en decisiones prácticas. Me había quitado la palabra. Me había quitado la opción de arreglarlo. Su venganza no era gritarme, ni contarle a todo el mundo lo que había pasado, ni humillarme. Su venganza era actuar como si yo ya no existiera. Pasaron 4 días desde que recibí el acuerdo de separación, y durante esos días no supe absolutamente nada de Diego. No mensajes, no llamadas, nada. Era como si yo ya no existiera en su rutina, como si el corte hubiera sido tan limpio que ni siquiera dejara restos emocionales. Yo no firmé. No lo tiré tampoco. Lo dejé en la mesa del salón, bien visible, como una especie de recordatorio de que todavía había una decisión por tomar, aunque en el fondo sabía que la decisión ya estaba tomada, solo que aún no había tenido el valor de aceptar lo que eso significaba. Esa tarde, el lunes, los niños se quedaron a dormir en casa de mis padres. Era algo que habíamos planeado antes de todo esto, pero la coincidencia me pareció inevitable. A las 7 de la tarde, Diego apareció por primera vez desde que se fue. No llamó antes, no avisó. Simplemente entró con sus llaves, vio el documento sobre la mesa y me miró con expresión neutra, como si fuéramos dos conocidos resolviendo un trámite. ¿Has leído todo?, preguntó sin sentarse. Sí, lo he leído. ¿Tienes alguna duda? No. Pero antes de firmar, quiero hablar. ¿Hablar?, repitió, cruzándose de brazos. ¿Ahora quieres hablar? Sí. No para cambiar nada. Solo para decir lo que tengo que decir. Diego se quedó en silencio unos segundos. Luego se sentó frente a mí, en la misma silla que había usado tantas veces para desayunar, pero ahora parecía otra persona. Tenía el rostro más serio que nunca, pero no había enojo, solo un cansancio que parecía haberlo atravesado todo. Dime lo que tengas que decir, dijo. No esperaba que hicieras esto tan rápido. Pensé que, después de hablar, después de lo que pasó, habría un intento, algo. ¿Un intento de qué, Lucía? ¿De volver a confiar en ti? ¿De fingir que nada pasó? ¿De ignorar que compartiste algo íntimo con otro tipo mientras yo pensaba que solo estabas ocupada en el trabajo? No fue tan simple. Yo también estaba vacía. Me sentía sola. ¿Y ahora qué quieres? ¿Que me sienta culpable porque no te prestaba atención? ¿Que asuma que esto fue por mi culpa? No lo voy a hacer. Yo no me fui con nadie. Yo no busqué en otra parte. No te estoy culpando. Solo quiero que entiendas que no fue algo planeado. Fue una forma de escapar, una reacción. Sé que fue un error. No estoy justificándolo, pero necesito que lo entiendas. Lo entiendo perfectamente, Lucía. Pero que lo entienda no significa que lo acepte. No significa que esté dispuesto a seguir compartiendo mi vida con alguien que eligió salirse de ella sin decir nada. ¿Entonces ya está? ¿No hay nada más? No. No quiero vivir con alguien que puede mirar a otro hombre como tú lo miraste. No quiero acostarme cada noche preguntándome si estás pensando en otra persona. No quiero convertirme en alguien desconfiado. Prefiero cortar por lo sano ahora que vivir con eso. Me quedé en silencio. Era inútil insistir. No había drama, no había reproches vacíos. Solo la realidad cruda y directa. Diego no me odiaba, pero tampoco me quería lo suficiente como para perdonar. Lo que habíamos tenido ya no era suficiente. Y lo entendí, aunque doliera. Levantó la vista hacia mí y durante unos segundos su mirada se suavizó.
Durante años pensé que teníamos algo fuerte. Pensé que, aunque las cosas se enfriaran, encontraríamos el camino de vuelta. Pero lo que hiciste me enseñó que tú ya habías cruzado una puerta que yo ni sabía que existía. Y no quiero vivir detrás de esa puerta. ¿Y si firmo? ¿Esto se acaba y ya? Sí. No hay más. Podemos ser cordiales por los niños, podemos hablarnos como padres. Pero como pareja, estamos terminados. ¿Te duele? Muchísimo, respondió. Pero no por ti. Me duele por la imagen que tenía de ti. Por lo que creí que éramos. No respondí. Me limité a mirarlo mientras se levantaba, tomaba el abrigo del respaldo de la silla y caminaba hacia la puerta. Antes de salir, se giró. Te dejo unos días para firmar. Si no lo haces, el proceso seguirá igual. No necesito tu firma para seguir adelante. Pero me pareció correcto darte la oportunidad de aceptar esto por ti misma. Y se fue. No hubo abrazo. No hubo cierre. Solo esa frase final, tan precisa como todo lo demás. Me quedé sola en la mesa, con el acuerdo frente a mí, sabiendo que ya no era una amenaza, ni una posibilidad. Era el final. Firmé el jueves por la mañana. Lo hice sin ceremonias, sin pensar demasiado. Me desperté, preparé el desayuno para los niños, los llevé al colegio, regresé a casa, saqué el bolígrafo del cajón de la cocina y estampé mi nombre en la parte inferior del documento. Lo metí en un sobre, se lo envié a la dirección del abogado de Diego, y luego me senté en el sofá sin saber qué hacer. No lloré. No tuve una crisis emocional. Solo sentí una calma absurda que no sabía si era resignación o simplemente agotamiento. Las horas pasaron lentas, sin propósito, sin llamadas, sin mensajes. Era como si el mundo hubiese seguido adelante y yo me hubiera quedado parada en la misma esquina donde empezó todo. Durante los días siguientes, intenté no pensar demasiado. Me aferré a la rutina como si eso pudiera darme sentido. Ir al trabajo, recoger a los niños, contestar correos, hacer la compra. No salía más de lo necesario, no hablaba con nadie sobre lo que había pasado. No porque quisiera ocultarlo, sino porque ni siquiera sabía cómo explicarlo sin que todo sonara a una excusa mal construida. La gente que nos conocía empezaba a notar que Diego no venía a las reuniones familiares, que ya no subía fotos con los niños, que había un silencio entre nosotros que antes no existía. Pero nadie preguntaba directamente, y yo agradecía esa discreción. Me daba miedo el momento en que alguien lo hiciera y yo tuviera que contar que todo se había acabado por mi culpa. Un sábado por la tarde, mientras los niños estaban en casa de Diego, me senté frente al espejo del baño y me miré largo rato. No buscaba ver si estaba más delgada o si se notaban las ojeras, solo quería encontrar en ese reflejo alguna señal de la persona que fui antes de que todo esto pasara. No encontré nada nuevo. Era la misma cara, las mismas manos, la misma expresión. Solo que ahora, esa persona sabía que había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Un par de semanas después de firmar, Diego y yo nos vimos en una cafetería para hablar de los detalles del calendario con los niños. Fue una conversación práctica, casi profesional. Él estaba tranquilo, sereno, con esa firmeza que siempre lo caracterizó, y yo hice lo posible por mantener la compostura. Hablamos de horarios, vacaciones, cambios de colegio, visitas de fin de semana. Todo se resolvió en menos de una hora. Al final, antes de levantarnos, me atreví a hacerle una pregunta que llevaba días queriendo formular. ¿Estás bien? Diego me miró con una mezcla de sorpresa y cansancio. Se tomó unos segundos antes de responder. Estoy aprendiendo a estarlo. Asentí. No había más que decir. Me levanté, recogí mis cosas y me fui. No nos abrazamos, no nos dijimos adiós.
Solo dejamos claro que los dos estábamos en caminos distintos y que lo único que aún nos unía eran nuestros hijos. Y eso era suficiente. Ahora, semanas después de aquella reunión, puedo decir que estoy empezando a entender algunas cosas. No me arrepiento del dolor que siento, ni del miedo con el que me despierto algunas mañanas. Me lo gané. Todo esto fue consecuencia de decisiones que tomé yo, de silencios que dejé crecer, de excusas que me inventé para justificar una insatisfacción que no supe enfrentar de frente. La verdad es que me fallé a mí misma antes de fallarle a él. Y eso es algo que voy a tener que arrastrar durante mucho tiempo. He empezado a ir a terapia. Lo decidí después de una noche en la que Carla me preguntó si yo estaba triste todo el tiempo. No supe qué contestarle, así que al día siguiente busqué ayuda. En las primeras sesiones no hablé mucho, pero poco a poco empecé a poner en palabras cosas que nunca había dicho en voz alta. No estoy intentando recuperar a Diego, ni encontrar a otro. Solo quiero entender por qué me convertí en alguien capaz de arruinar lo que tenía sin darse cuenta del precio que iba a pagar. La casa ya no es la misma. Hay menos ruido, menos movimiento. A veces echo de menos incluso los silencios incómodos con Diego, porque al menos eran compartidos. Ahora, los momentos en los que los niños no están se sienten demasiado largos. Pero también me doy cuenta de que estoy aprendiendo a vivir con eso. No sé qué va a pasar más adelante. No sé si algún día podré decir que estoy bien del todo. Pero sí sé que, por primera vez en mucho tiempo, estoy siendo honesta conmigo misma. Este fue el final de mi matrimonio. No hay moraleja, no hay una gran revelación. Solo queda el aprendizaje duro y lento de lo que significa vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. No sé si algún día Diego podrá perdonarme de verdad. Tal vez no lo haga nunca. Y quizás eso también está bien. Hay errores que no se arreglan, solo se aceptan. Y ahora me toca seguir adelante. Como si